en este video aprenderemos las conversiones en Java. Bueno, lo primero que hacemos, creamos un proyecto y yo le voy a colocar de nombre conversiones. Voy a buscar la carpeta donde guardarlo, en la misma carpeta que hemos venido usando, y ya todo está configurado. Le damos en crear y listo. Bueno, ahora creamos como siempre la clase que utilizaremos. Le colocaré conversiones, ¿sí? Le doy enter y listo. Aquí tengo mi clase, la clase que vamos a usar para este tutorial. Colocamos el método principal, que sería el main, y listo. Bueno, comenzamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear, o más bien declarar, una variable de tipo string y le voy a llamar numString. Ahora les indico qué vamos a hacer con esto. Le vamos a indicar un valor, que en este caso va a ser 50. También me voy a crear una variable entero de tipo int que se llame numInt y le voy a asignar un valor de 100. Listo, aquí tenemos dos variables, ¿verdad? ¿Qué pasa? La pregunta, ¿podemos sumar estas dos variables? Es decir, si creamos una variable entero que se llame suma y que sume el numString más numInt, definitivamente no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esta variable es de tipo string y él está esperando es un entero, así como esta que sí es un entero, y la variable suma también es un entero. Es decir, para que se pudiera, esta variable debería ser un número entero. ¿Cómo hacemos para convertirla a entero y poder hacer la suma? Bueno, ya te lo indico acá. Creamos una variable entero que, bueno, le voy a poner número entero 2, por ejemplo, y la convierto voy a convertir ahora con esta instrucción siguiente. Voy a convertir esta variable que es string a entero. ¿Cómo lo hago? Con el método que está en integer.parseInt, y aquí dentro voy a colocar la variable string que quiero convertir a entero. En este caso sería numString, y cierro con punto y coma. Luego, bueno, ahora voy a crearme la variable de la suma de entero, he pegado sumaInt, y aquí voy a intentar hacer la suma de esta variable numInt y de esta variable numInt2, que es el string ya convertido a entero. Entonces sería numInt más numInt2 punto y coma, y bueno, ya aquí no me está dando ningún error. Voy a mostrarlo por pantalla para ver si todo está bien, y coloco, por ejemplo, una cadena que diga la suma es dos puntos espacio más, y colocamos aquí la variable sumaInt, que es la que tiene el resultado de la suma. Ponemos a correr esto y efectivamente nos está dando la suma de 100 más 50 de estas dos variables, ¿verdad?
Bueno, ahora seguimos con... Vamos a crear otra variable que se llame numInt3, ¿verdad? Le colocamos un valor cualquiera, yo le voy a colocar 3 para hacer otro ejemplo. Y voy a crearme una variable doble que se llame num_1, ¿verdad? Esta variable num_1 voy a hacer otra conversión. Este numInt3 lo voy a convertir a doble. Aquí es entero, pero acá lo voy a asignar a una variable doble. ¿Cómo hago eso? Esto lo puedo hacer por medio de el método que se encuentra en integer.valueOf. Mire que aquí me indica que le puedo dar un entero. En este caso le voy a dar el numInt3, ¿verdad? Que sería este. Aquí. Y esto punto doble value. Aquí ya me lo está convirtiendo a doble este número. Y luego lo imprimimos, ¿sí? Para ver si está todo bien. El número convertido a doble es 2 puntos más num_1, ¿sí? Le damos en run y aquí está. Ya nos marca el punto 0, es decir, con la parte decimal, porque ya lo hemos convertido a doble. Es decir, si aquí mostráramos numInt3, debería mostrarlo sin su parte decimal, porque aquí sería un entero, pero estamos mostrando un doble, ¿verdad? Entonces a él inmediatamente nos muestra la parte decimal. Vamos a crear otro número, otro doble, ¿verdad? Vamos a crear otra variable doble, num_2. Le vamos a asignar un valor de 4.8, ya un valor cualquiera, solo es por ejemplo. Y vamos a crear una variable que se llame product. Y a esto le vamos a asignar el num_1 por num_2. Y vamos a mostrarlo por pantalla. El producto es punto espacio y colocamos producto. Ahora lo mostramos. Aquí lo que estamos haciendo es crear una variable producto de tipo doble, a la cual le vamos a multiplicar dos números de tipo doble y lo imprimimos. Entonces le damos en run y nos muestra el producto de esa multiplicación, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo quisiera convertir este número, este producto, lo quisiera convertir a entero. ¿Cómo hago? Vamos a crearnos una variable y la podemos llamar, por ejemplo, yo la voy a llamar comInt, convertido a entero. Igual, ¿cómo hago para convertirla? Utilizo el doble punto valueOf, le paso el número doble que quiero convertir a entero, en este caso product. ¿Y a qué lo quiero convertir? Lo quiero convertir a entero, entonces coloco punto int value, punto y coma.
Aquí ya tengo el número convertido entero y asignado a la variable con int. Lo imprimimos y miramos la diferencia. Colocamos número convertido, el número convertido a entero es dos puntos, espacio, más con int. Y lo mostramos en consola. Corremos y aquí está el número convertido a entero, es decir, le quitan toda esta parte decimal, lo convierte a entero. Ok, vamos a hacer otra conversión para que vean los métodos que existen. Vamos a convertir ahora ese mismo producto a float. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una variable float primeramente, le llamo con float, o sea, convertido a float, igual, y hago lo mismo, doble punto value of, le paso el doble que quiero convertir, que en este caso es product, y lo quiero convertir a float, entonces uso float value y listo, lo vuelvo a imprimir, ¿verdad? El número convertido a float es dos puntos, espacio, más con float. Probamos y aquí lo tenemos, 14.4, el número convertido a float. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a convertirlo ahora a long convertido, hacemos lo mismo, convertido a long es igual a doble punto value of product, y como lo vamos a convertir a long value, y luego lo imprimimos, le colocamos el número convertido a long es dos puntos, espacio, con long. Lo mandamos a imprimir en consola para probar y aquí lo tenemos. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable doble que se llame suma dobles. Y esto le decimos que es igual a, vamos a utilizar el num doble 1, que en este caso viene siendo este num doble 1, ¿verdad? Más el string, más este string. Ahorita que convertimos el string, lo convertimos a entero. Ahora lo vamos a convertir a doble. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer aquí mismo, doble punto parse doble. Aquí colocamos el string que queremos convertir, en este caso es num string, le colocamos el punto y coma y listo. Aquí ya tenemos el string que tiene el valor de 50 convertido a doble y se lo sumamos a la variable num doble 1 y esto se guarda en la variable suma dobles. Ahora esta variable suma doble vamos a imprimirla, consiste en .out.println como hemos venido haciendo. La suma de dobles es dos puntos, espacio, más suma dobles, ¿verdad? Probamos, aquí lo tenemos, 53.0. La suma de dobles es esto. Ahora hagamos lo mismo pero convertidos a float. Por ejemplo, float, tenemos la variable float, suma float igual a, vamos a utilizar yo por aquí, bueno, esta variable con float
A esta variable se la vamos a sumar al string con float más, ¿cómo se lo sumamos al string? Float.parseFloat y el string que queremos convertir, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Luego lo imprimimos y colocamos la suma de float es dos puntos, espacio y suma float. Más para concatenar y luego suma float. Hagámoslo una vez más con long, ¿verdad? Long, suma longs, con una variable long, suma longs, igual a con long, que es esta que tenemos acá, más, luego utilizamos long.parseLong, le pasamos el string y aquí lo tenemos convertido y lo mandamos a imprimir. System.onPrint, la suma de longs es dos puntos, espacio, bueno, aquí me salí del paréntesis, dos puntos, espacio, más suma longs. Probemos. La suma de longs es 64, de float 64.4. Listo. Todo está perfecto. Bueno, aquí hemos visto cómo hacer conversiones, string, enteros, a dobles, a floats, a longs, los más utilizados. Pero bueno, ¿qué pasa si de pronto acá no hemos tenido ningún problema con el string? Porque en el string solamente tenemos números. Al momento de hacer la conversión no tenemos ningún inconveniente porque se convierte y queda en este caso el 50, bien sea de tipo entero, si lo convertimos a entero, o si lo convertimos a long queda un long de 50, o si lo convertimos a doble o float queda 50.0, no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa si le añadimos una letra al string? Inmediatamente me sale una advertencia en la primera vez que lo utilizo diciéndome que no se puede. Es una advertencia y esto me indica que no se puede convertir porque hay hay caracteres que no son números en el string. De hecho, así saco un espacio, bien sea delante o detrás, él no me va a permitir convertirlo. Si yo trato de ejecutar esto, inmediatamente me van a dar errores porque la cadena que se intenta convertir no son números solamente. Entonces, para que se puedan convertir y utilizar lo que se va a utilizar, deben ser números para que no tengamos ningún inconveniente. Y listo.